Muy buenas tardes, damos inicio a este diplomado de actualización jurídica. Mi nombre es René Mireles. Vamos a dar inicio a este curso, al primer módulo, denominado pues, la etapa introductoria. ¿Cuáles son los antecedentes de la reforma? Recordemos que el 24 de febrero del 2017 se publicó la reforma constitucional al artículo 123. Esta reforma ya ordenaba la creación de tribunales independientes y, pues, al mismo tiempo, en los artículos transitorios obligaba a que nuestros diputados y senadores, nuestro Congreso, legislara e hiciera las adecuaciones correspondientes, es decir, modificara o reformara la Ley Federal del Trabajo. A la vez tenemos la ratificación del Convenio 98 de la OIT y las negociaciones que se han dado en el marco del nuevo Tratado de Libre Comercio, específicamente el anexo 23, que es lo que le corresponde a la materia laboral. ¿Cuáles son los ejes de esta reforma? Pudiéramos destacar los siguientes. Por un lado, por fin, la creación de tribunales laborales independientes. Digo por fin porque pues desde hace muchos años se discutía en los pasillos y en las discusiones académicas la necesidad de independizar la justicia laboral, de sacarla del Poder Ejecutivo y de pues, darle un carácter de mayor independencia, ¿no? Esto a través de la creación de tribunales y de depositar la impartición de justicia a un juez. Y pues bueno, finalmente la reforma del 2019 ordena la creación de estos tribunales. Por otra parte, la democracia sindical, también que sabemos que en materia internacional pues, era fuertemente criticada nuestra estructura sindical, y dentro de las negociaciones al Tratado de Libre Comercio, pues se buscaba que se democratizara la vida sindical en México y creemos que en cierta medida lo vino a hacer la reforma laboral. Por último, la perspectiva de género, buscar también que la vida sindical estuviera a la par de estos avances que en materia de perspectiva de género se han implementado en distintas materias y desde luego el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Cambios destacables que tenemos en esta reforma, pues podemos empezar a hablar de las sanciones. Es intención del legislador empezar a pues, limpiar el litigio laboral. No podemos negar que estaba bastante contaminado el litigio laboral, por decirlo de alguna manera, y pues bueno, había una serie de malas prácticas que están buscándose a través de esta reforma. A través de esta reforma se está buscando acabar con ellas. Se implementaron una serie de sanciones o se enlistaron, mejor dicho, una serie de conductas sancionables que, pues, si así lo determina el tribunal, van a implicar sanciones de 100 a 1000 UMAS, unidades de medidas de actualización, para litigantes y funcionarios. Les recuerdo una vez más que lo que estemos viendo el día de hoy va a ser abordado de una manera más profunda en los demás módulos. Insisto, el día de hoy es solamente a manera de sobrevolar, ¿no? de repasar y de dar una introducción de lo que contiene la reforma. ¿Cuáles son las sanciones? Por mencionar las más destacables para los litigantes, tenemos la sanción por realizar sobornos, por dar sobornos a funcionarios, por alterar documentos, es decir, elaborar renuncias en blanco para posteriormente ser llenadas por el patrón y presentadas como pruebas a juicio. Desde luego que esto ha causado pues mucha discusión porque no queda muy claro cómo va a ser posible para la autoridad determinar que el documento fue previamente elaborado, pero bueno, y la disposición ya está. Quiero pensar que de pronto si la inspección de trabajo lleva a cabo una auditoría, una inspección en una empresa y detecta que dentro de los expedientes de los trabajadores hay documentos firmados en blanco o firmas que no tengan una fecha de elaboración, pues va a ser motivo de sanciones. Por otra parte, también tenemos la sanción por argumentar hechos notoriamente falsos, y esto fue algo en lo que en lo particular me dio gusto, porque lamentablemente tenemos experiencia de demandas que hemos recibido en contra de algún cliente en la que se argumentan hechos notoriamente falsos, como es el salario, la jornada y la fecha de ingreso del trabajador. Desde luego que hay un carácter muy subjetivo en este tipo de disposiciones, porque hasta dónde pudiera ser notoriamente falso un hecho, pues creo que la autoridad va a tener esa facultad discrecional para determinar cuando el salario, jornada o antigüedad señalada por el trabajador en la demanda sea notoriamente falsa y por lo tanto imponerle una sanción.
Por otro lado, también se sancionan a las partes por negar el acceso a la fuente de trabajo para realizar un emplazamiento o a recibir una notificación. Recordemos que los actuarios cuentan con fe pública, por lo tanto, si un actuario levanta una fe en la que manifiesta que el patrón le negó el acceso o se negó a recibir una notificación, pues podrá ser acreedor a los medios de apremio, entre los que van a existir adicionalmente las multas. Por otro lado, los sindicatos también se les va a poder sancionar cuando demanden la titularidad de un contrato colectivo sin tener trabajadores afiliados. Esas son algunas de las sanciones, no son todas. A los funcionarios también me llamó particularmente la atención que les están poniendo sanciones por conductas en las que pueden incurrir, que me parecieron muy delicadas, ¿no? Porque creo que la capacidad de nuestros órganos jurisdiccionales de pronto se sobrepasa por la excesiva carga de trabajo y bueno, va a ser difícil evitar estas sanciones para los funcionarios. Les deseo la mejor de la suerte. Ojalá que se tomen las medidas correspondientes a las medidas presupuestarias, pero vean nada más, se les puede aplicar sanciones cuando levantan razones actuariales falsas o cuando no hagan una notificación en tiempo. Ojo, actuarios, cuando no hagan una notificación en tiempo podrán ser motivo de sanciones económicas. Por otro lado, también se podrá sancionar a los funcionarios cuando retrasen las ejecuciones indebidamente, cuando admitan pruebas que no estén relacionadas con la litis y que por lo tanto dilaten el procedimiento. También se van a aplicar sanciones cuando no se acuerde una promoción o algún escrito dentro de los 8 días siguientes a su presentación, cuando se reciban sobornos, cuando se retrase el otorgamiento de una constancia de representatividad en un procedimiento colectivo y para las dependencias, para las descentralizadas, cuando se nieguen a recibir notificaciones. Todas estas sanciones podrán ser aplicadas por parte del Tribunal Laboral a litigantes y a funcionarios. Tenemos también que se crean 3 órganos principalmente. ¿Cuáles son? Pues tenemos como número 1 el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que lo estoy bautizando como CFECOREL. No sé si vaya a ser el término que se utilice finalmente, pero el nombre es Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Tenemos también el Centro de Conciliación de las Entidades Federativas, que es el CECOEF, como lo estoy tratando de abreviar, y desde luego los tribunales laborales. Cada uno de ellos va a tener funciones específicas. En el caso del CFECOREL están contempladas en el artículo 590-A, que es básicamente el registro de todos los reglamentos interiores de trabajo, de todos los contratos colectivos de trabajo y de todas las tomas de notas sindicales. Es decir, que se va a concentrar en la federación toda esta función administrativa que le correspondía anteriormente a las juntas de conciliación, se va a tener que trasladar todos los registros que actualmente tienen y concentrarse en este organismo federal, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Asimismo, todos los nuevos registros deberán de dirigirse exclusivamente a este centro, que desde luego deberá de tener representación en las entidades federativas. Pero bueno, esto con el objetivo de darles la publicidad, la concentración y la organización debida. Hay opiniones respecto a las implicaciones políticas que pudiera tener tanto poder en materia de derecho colectivo, porque desde luego que los sindicatos representan una fuerza muy importante, tanto social, laboral como política, y pues bueno, va a estar todo concentrado en este organismo de índole federal. Por otro lado, va a desarrollar también una función de conciliación prejudicial en aquellas empresas que resulten ser de competencia federal. La distribución de competencias continúa como la teníamos anteriormente. Recordemos que todo es competencia local, salvo lo que es competencia exclusiva de la federación, que lo podemos encontrar tanto en el artículo 123 de la Constitución como en nuestra Ley Federal del Trabajo. Por otro lado, tenemos el Centro de Conciliación de las Entidades Federativas. Estos centros de conciliación deberán de crearse en cada una de las entidades federativas y desarrollarán únicamente la función de la conciliación prejudicial de aquellas empresas de competencia local. Y tenemos por último los tribunales laborales, que se deberán de crear tanto en el Poder Judicial Federal para los juicios laborales de competencia federal y en el Poder Judicial de las distintas entidades federativas para deshogar los juicios laborales de competencia local.
Ojo, puedo anticipar una parte muy importante, que con la creación de estos tribunales no va a haber traslado de juicios, es decir, que los juicios que se inicien o que hayan sido iniciados en las juntas de conciliación y arbitraje del orden estatal y federal continuarán desahogándose en estos organismos hasta su conclusión, de manera que los tribunales van a nacer con 0 expedientes y solamente hasta que abran sus puertas estarán recibiendo juicios laborales. Por lo tanto, tenemos juntas de conciliación y arbitraje, sabrá Dios hasta cuánto tiempo, porque cerrarán sus puertas solo hasta que hayan terminado de resolver en última instancia, que cause ejecutoria, que se resuelva y se ejecute el último juicio laboral que haya sido iniciado ante estas juntas de conciliación. Por lo tanto, el día de hoy, no obstante que la reforma ya entró en vigor desde el día de su publicación en el Diario Oficial, pues hay una vacatio legis para efecto de que, en tanto no abran sus puertas finalmente los tribunales laborales, sean las juntas las que continúen conociendo de esos juicios laborales que, no obstante que se presentaron con posterioridad a la publicación de la reforma, pues seguirán conociendo las juntas al no haber abierto sus puertas los tribunales laborales. Y desde luego que ahí también habrá mucha tela de dónde cortar, porque bueno, cada uno de los estados estará en distintas condiciones para abrir sus tribunales laborales. Hay que recordar que va a ser necesario también una serie de reformas a nivel estatal para adecuar las constituciones estatales y las leyes orgánicas de sus respectivos poderes judiciales para contemplar la creación de estos tribunales laborales. Por lo tanto, no existe una fecha determinada para la apertura de los tribunales laborales y desde luego que cada una de las entidades federativas los estará abriendo en momentos diferentes. Tenemos conocimiento de que existen algunas entidades federativas que han avanzado mucho en esta implementación de la reforma laboral. Sin embargo, por obvias razones, ahora a raíz de la crisis que tenemos actualmente por el COVID-19, pues todo esto se está retrasando y no hay una certeza de cuándo iniciarán los tribunales laborales a operar. Pero bueno, una vez más, les reitero que creo que es importante irnos preparando para este nuevo sistema de justicia laboral que esperemos que pronto pueda empezar a operar. Otra de las novedades es que se reformó el artículo 33 referente a los convenios. Por lo tanto, los convenios celebrados de manera privada será susceptible de reclamarse la nulidad solamente de aquello que contenga renuncia de derechos a los trabajadores. Es decir, que los convenios, esto les reconoce ya una validez a los convenios celebrados de manera privada. Podemos recordar que existe una jurisprudencia que previamente ya le había otorgado validez a los convenios de terminación de la relación de trabajo que se habían celebrado de manera privada sin ser ratificados ante la Junta. Sin embargo, pues esta reforma importante al artículo 33 viene a reiterar la validez de estos convenios. Si me permiten, voy a leer el artículo 33 destacando lo más relevante. Aquel convenio celebrado sin la intervención de la autoridad podrá ser reclamada la nulidad solamente de aquello que contenga renuncia a los derechos de los trabajadores, conservando su validez respecto al resto de las cláusulas convenidas. Y les doy un ejemplo respecto a esto. Digamos que hay un convenio de terminación de la relación de trabajo en el que las partes deciden dar por terminada la relación de trabajo, desde luego, pero acuerdan el pago de una cantidad, digamos, 1,000 pesos por convenio de aguinaldo. Sin embargo, el trabajador, después de celebrar el convenio, detecta que en realidad le correspondían 2,000 pesos de aguinaldo y solamente se le pagaron 1,000 pesos, y desde luego existe ahí una renuncia de derechos respecto al pago de aguinaldo. En este caso, el trabajador podrá promover un juicio en el que reclame la nulidad de la cláusula correspondiente específicamente al pago del aguinaldo y podrá resultar procedente si el tribunal determina que efectivamente hay una renuncia a este derecho. Sin embargo, la voluntad de las partes de dar por terminada la relación de trabajo subsiste, sigue siendo válida, aun cuando una parte del convenio, particularmente en el ejemplo lo relativo al pago del aguinaldo, sea declarada la nulidad y por lo tanto condenen al patrón al pago de la diferencia. Esto no traerá aparejada la declaración de nulidad del convenio en conjunto y por lo tanto subsistirá en sí el convenio, solamente siendo nula la renuncia de derechos. Tenemos aquí una pregunta, espero que sea relacionado con esta parte, si me permiten la quiero leer. Bueno, no la he podido leer de momento, pero continúo
con la explicación. Hay una reforma muy importante respecto a el aviso de despido. Recordemos que anteriormente el artículo 47 establecía que la falta de entrega del aviso de despido implicaba que el despido fuera injustificado. Es decir, que por el simple hecho de haber omitido el patrón entregarle el aviso de despido al trabajador por escrito, ya sea de manera personal o por conducto de la Junta de Conciliación, pues automáticamente era el equivalente a haber perdido el juicio por despido injustificado. ¿Por qué? Pues porque ya se consideraba el despido como injustificado. ¿Qué hace la reforma? Pues hace un cambio en el uso de la terminología y ahora la falta de aviso de despido va solamente a presumir que el despido fue injustificado. Si me permiten, voy a leer el último párrafo del artículo 47, que establece: la falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto del tribunal, por sí sola, presumirá la separación no justificada, salvo prueba en contrario que acredite que el despido fue justificado. Esto implica que ahora tendrá el patrón la oportunidad de, no obstante haber omitido entregarle el aviso al trabajador, podrá argumentar en un juicio que el despido no fue injustificado, sino que fue justificado. Y deberá de destruir la presunción de haber sido injustificado mediante las pruebas que acrediten principalmente que el trabajador incurrió en una conducta de las contempladas por el artículo 47 como causales de rescisión. Este artículo ha generado muchísima discusión y es muy importante comentarlo, pero va a ser motivo del módulo correspondiente en donde vamos a entrar al fondo del análisis de las implicaciones que tiene esta importante parte de la reforma. Y de manera conjunta, así como se reformó el artículo 47 y con una interesante relación, se modifica también la parte relacionada, el artículo 184 respecto a la distribución de las cargas probatorias. Y por primera vez en nuestra Ley Federal del Trabajo, pues se menciona el ofrecimiento de trabajo. Recordemos que el ofrecimiento de trabajo es una figura que se fue gestando, se fue creando a través de jurisprudencias y que a lo largo de los años ha ido cada vez más afinándose, ¿no? Y agarrando una forma así muy, muy precisa para pues darle un efecto probatorio importante. Vamos a recordarlo para quienes no estén muy familiarizados con esto. Hasta antes de la reforma tenemos que cuando un trabajador se dice despedido y el patrón niega haber despedido al trabajador de una manera lisa y llana, le corresponde al patrón la carga de demostrar que el trabajador no fue despedido. Entonces, el patrón en teoría tiene que probar un hecho negativo y se encuentra atado de manos para demostrar que realmente el despido no ocurrió, salvo que pueda argumentar que ocurrió algo distinto y, bueno, de esa manera ganar el juicio. Por lo tanto, lo que hacían muchos abogados de empresa es que no solo negaban el despido, sino que adicionalmente a negar el despido, le ofrecía al trabajador reintegrarse en sus funciones, diciendo algo así como: no te despedí, tan es así que tu puesto, tu vacante sigue estando disponible para que te reincorpores. Con esta figura, si reunía ciertos requisitos de buena fe, como por ejemplo haberlo ofrecido en el mismo puesto, funciones, salario y en general en las mismas condiciones de trabajo, pues tenía el efecto de calificarse de buena fe y consecuentemente, como el patrón estaba mostrando su buena fe para reintegrar al trabajador bajo el argumento de que nunca lo había despedido, tan es así que su puesto seguía vacante, el efecto que la jurisprudencia le había dado a esta figura típica era que ahora era el trabajador quien tenía la carga probatoria de demostrar el despido injustificado. Y aquí ocurrió algo muy interesante. En la exposición de motivos que me voy a permitir leerles, se dio una justificación que a continuación les comento. Esa práctica, refiriéndose a la negativa del despido y el ofrecimiento de trabajo, solo se realiza como estrategia legal para revertirle la carga de la prueba al trabajador, dado que el despido, salvo raras excepciones, ocurre en privado, dejando al trabajador sin posibilidad de acreditar que fue separado de su trabajo. Esto, insisto, es la lectura de la exposición de motivos de la iniciativa de reforma que finalmente fue aprobada. Continúa la iniciativa diciendo: en contraparte, se dispone que la omisión del aviso de despido al trabajador hace presumir que éste fue injustificado,
superando la presunción legal de que por sí solo determinará el carácter injustificado del despido, como se encuentra en la ley vigente. Insisto, eso no se encuentra en la ley vigente, pero bueno, era una figura jurisprudencial. Entonces, ¿qué hicieron los legisladores? Bueno, adicionan esta estipulación en la que dice el artículo 784, la negativa lisa y llana del despido no revierte la carga de la prueba. Asimismo, la negativa del despido y el ofrecimiento del empleo hecho al trabajador no exime al patrón de probar su dicho. Hemos escuchado distintas opiniones respecto al alcance de esta reforma y hay quienes afirman, incluyendo un servidor, que ahora negar el despido y ofrecer el trabajo no va a ser suficiente porque seguiremos teniendo la carga de demostrar que nosotros dimos por terminada justificadamente la relación de trabajo o que fue el trabajador quien dejó de presentarse a sus labores. Entonces, en el módulo correspondiente vamos a entrar a esta discusión con mayor detalle para darle la opinión de un servidor y no solamente explicarles lo que dice la ley, porque creo que es importante pues empezar a exponer puntos de vista. Desde luego que solamente la Suprema Corte y los tribunales colegiados serán quienes determinen realmente la interpretación correcta cuando se empiecen a dictar las primeras jurisprudencias. Otra de las novedades, cambiando ya de tema, será que ahora el tribunal podrá ordenarle a los patrones que se abstengan de dar de baja al IMSS a las trabajadoras embarazadas, así como a aquellos trabajadores que argumenten que fueron despedidos por razones de discriminación. Y esto, pues, tiene desde luego una implicación muy importante. ¿Por qué? Porque si el trabajador presenta una demanda en donde señale que fue despedido por discriminación o siendo mujer señale que fue despedida por motivo de su embarazo, pues el tribunal como medida precautoria ordenará al patrón mantener al trabajador en el goce de sus derechos de seguridad social. Ojo, esto admite recurso de reconsideración, por lo tanto, aun cuando el tribunal tiene una amplia facultad para ordenar estas medidas precautorias y que pudieran de pronto fundarse en hechos no necesariamente ciertos, pues el patrón tendrá oportunidad de presentar el recurso de reconsideración para echar abajo esta medida cuando se demuestre que no estaba realmente embarazada la trabajadora o que no era incluso trabajadora del patrón demandado o que el despido no fue por motivo de algún acto discriminatorio. Entre las medidas precautorias que el secretario instructor podrá realizar, tenemos además de ordenar mantener en el Seguro Social la prohibición de salir del territorio nacional, abstener de dar de baja, como ya mencionaba, y en los casos que se reclame discriminación, de igual manera, pues mantener al trabajador en el goce de sus derechos de seguridad social. Estas facultades las van a encontrar en el artículo 857 ya reformado. En materia de prescripción también se dio una reforma muy, muy importante y aquí sí les pido que pongamos mucha atención. Vamos a analizar cuáles son las posibles interpretaciones de esta reforma. Tratándose de la prescripción por despido, recordemos que es de 2 meses. Tiene el trabajador 2 meses para iniciar sus acciones derivadas del despido, pero ahora con la reforma, para iniciar las acciones del despido, es decir, la demanda, previamente tendrá el trabajador que desahogar una conciliación prejudicial. Por lo tanto, la prescripción para ejercer la acción derivada del despido se interrumpe cuando el trabajador inicia el procedimiento de conciliación prejudicial. De manera que existe aquí un punto muy importante. ¿Qué sucede cuando no fue posible llegar a un acuerdo en la conciliación prejudicial? Desde luego que el término de prescripción deberá de reiniciar, pero les quiero comentar las dos posibles interpretaciones. Número 1, supongamos que el trabajador fue despedido en el día 1 y en el día 50 da inicio a la solicitud de conciliación prejudicial y esta se señala, digamos, dentro de 5 días. Vamos a extenderlo un poco. Digamos que se señala la audiencia de conciliación hasta el día 60, 10 días después. Desde luego que el término de prescripción se interrumpió en el día 50. Ahora, llega el día de la audiencia de conciliación prejudicial y el trabajador no se presenta por cualquier motivo, y vamos a hacer para efectos del ejemplo muy extremistas. Digamos que el trabajador tuvo un accidente en el trayecto que le impidió llegar a la conciliación.
Desde luego, el conciliador no tiene conocimiento del motivo de la inasistencia y da por terminado el procedimiento de conciliación, dejando a salvo el derecho del trabajador para reiniciarlo en cualquier momento. El trabajador, al día siguiente, después de que se recupera del accidente, da inicio de nueva cuenta a la conciliación. ¿Qué sucede? Si la conciliación se inició en el día 50 y se interrumpió al momento de la solicitud, la prescripción se interrumpió en el día 50 por el inicio del procedimiento de conciliación, que duró 10 días y que no se pudo llevar, al día siguiente se estaría reanudando el periodo de prescripción, es decir, que caminó nada más un día. Por lo tanto, el día siguiente que el trabajador solicitó de nueva cuenta el procedimiento de conciliación, tiene 51 días ya avanzados en su periodo de prescripción. Esa es la interpretación de un servidor y creo que es la que deberá de prevalecer. Sin embargo, creo que vale la pena destacar otra óptica, otra interpretación que están dando algunos abogados. Esto es que si el trabajador inició el procedimiento de conciliación el día 50 y el día 60, que estuvo suspendido este periodo, al día de la audiencia no fue posible que asistiera el trabajador y por lo tanto no hubo conciliación, deberá de interrumpirse y dejarse sin efectos esa interrupción momentánea de 10 días. Por lo tanto, bajo esta óptica, cuando el trabajador no asistió a la audiencia de conciliación prejudicial, pues lamentablemente para él ya habrán transcurrido los 60 días. Si movemos un poco el ejemplo para hacerlo más claro, supongamos que fue hasta el día 59 cuando el trabajador solicitó la conciliación prejudicial, se la señalaron la audiencia dentro de 10 días, no acudió el trabajador y estaríamos ya en el día 69 en relación al despido y por lo tanto estaría prescrito. Yo creo que esta no es la interpretación correcta. Yo me voy con la primera interpretación, aquella que interrumpe por 10 días, no se llevó a la audiencia, bueno, continúa con el día 51 y se vuelve a interrumpir. Desde luego que esta interpretación tiene un punto débil y creo que más que un error en la interpretación, creo que es una laguna que nos está dejando esta interrupción. ¿En qué consiste esta laguna? Consiste en que el trabajador puede solicitar la conciliación y no hay ninguna consecuencia negativa para el trabajador si no se presenta a la conciliación. Sigue estando a salvo su derecho para solicitarla de nueva cuenta. ¿Cuántas veces? Pues cuantas veces quiera. ¿Por qué? Porque no establece un límite el procedimiento. Por lo tanto, pudiera el trabajador estar interrumpiendo la conciliación estar interrumpiendo la prescripción mediante la solicitud de conciliación prejudicial, no asistir y volverla a interrumpir mediante una nueva solicitud y así indefinidamente. Una vez más, será otro aspecto que tendrán nuestros altos tribunales en materia de constitucionalidad que resolver cuando le lleguen este tipo de discusiones a su conocimiento. Cambiando de tema, tenemos ahora también los comprobantes fiscales digitales por Internet que podrán sustituir los recibos impresos. De manera que ahora el patrón y el trabajador en un contrato al inicio de la relación de trabajo mediante un convenio podrán sustituir de mutuo acuerdo la expedición de los recibos impresos por el CFDI. Muchas de las preguntas que nos han hecho nuestros clientes es si está obligado el patrón a hacerle llegar el CFDI al trabajador, porque esto implicaría mantener actualizada una base de datos de los correos electrónicos de los trabajadores. La verdad es que yo les he recomendado que no, que la obligación es generar el CFDI. Si el patrón y el trabajador acuerdan sustituir el recibo impreso por un CFDI, basta con generarlo. ¿Por qué? Porque cada individuo que tiene su firma electrónica puede acudir a las plataformas del SAT y descargar sus comprobantes fiscales digitales que se hayan expedido, ya sea en una compra facturada o en este caso un recibo de salarios. Y también lo afirmo de esta manera porque no perdamos de vista que cuando una persona realiza un pago, pues a quien le paga le firma el recibo y es el que paga el que conserva el recibo. Dicho de otra manera, en realidad no es obligación del patrón entregarle el recibo al trabajador. Sin embargo, no podemos perder de vista que sí existe la obligación del patrón de expedirle las constancias de pago cuando el trabajador se lo solicite. Lo digo una vez más, solamente cuando el trabajador se lo solicite. De manera que si el trabajador cada semana o cada periodo de pago nos solicita un comprobante, estaremos obligados a expedírselos. Estos CFDIs van a tener prueba plena en juicio una vez que sean verificados en las plataformas del SAT por parte del tribunal. Para tal efecto serán los tribunales quienes designarán los fedatarios para validarlos.
Y un aspecto que nos parece importante también comentar es que estos comprobantes fiscales digitales pues estarán comprobando que se haya expedido el recibo, no necesariamente que se haya realizado el pago. ¿Por qué? Pues porque aun cuando las leyes lo prohíben, pues no perdamos de vista que podrá existir el caso en el que el patrón expida el comprobante fiscal digital por internet del recibo de pago y no realice la dispersión de la nómina o la entrega en efectivo del dinero al trabajador. Por lo tanto, no obstante esta disposición, nosotros recomendamos ampliamente que de manera paralela al ofrecimiento de la prueba del CFDI dentro de un juicio, pues exhiban también las dispersiones de nómina o cualquier documento que pueda demostrar que efectivamente el trabajador recibió el dinero. Es decir, si lo recibió de manera electrónica, pues con los comprobantes bancarios correspondientes. Si lo recibió de manera monetaria, es decir, en efectivo, pues probablemente sería lo más sensato por parte del patrón seguir recabando la firma del trabajador. Otra de las obligaciones que se adicionaron para los patrones en el artículo 132 es entregar una copia del contrato colectivo de trabajo a todos los trabajadores 15 días después de su depósito o revisión. Asimismo, deberá de implementar un protocolo para prevenir actos de discriminación por razones de género, atención de casos de violencia, acoso y hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. ¿Qué más podemos decir? Bueno, se modifica también el artículo 25. Recordemos que el artículo 25 nos desglosa los requisitos que debe de tener un contrato de trabajo y ahora le adiciona la fracción décima, en donde el patrón y el trabajador deberán de redactar la designación de beneficiarios que haga el trabajador. Y esto ha provocado también una serie de dudas entre nosotros los litigantes, porque nos preguntábamos al inicio, cuando se publicó la reforma, si esto implicará que con la simple designación que haga el trabajador de los beneficiarios bastará para que en caso de fallecimiento se le entregue su finiquito a los beneficiarios. Y la verdad es que la recomendación que estamos haciendo nosotros a los patrones es que no obstante que el trabajador haga la designación de beneficiarios, se lleve a cabo el procedimiento de declaración de beneficiarios. ¿Por qué? Pues porque haciendo un análisis integral de la ley, tenemos por un lado que el procedimiento no desaparece, el procedimiento de declaración de beneficiarios no desaparece, y la fracción décima del artículo 25 nos habla de la designación de beneficiarios que se haga en términos del artículo 501, de manera que el trabajador debe designar los beneficiarios que en términos del artículo 501 que ahora tienen en pantalla, debe de señalar, deberá de elegir o de manifestar que son sus beneficiarios. Nosotros consideramos que esta designación de beneficiarios tendrá solamente el efecto de que el procedimiento especial que deberá de seguirse llevando ante los tribunales laborales sea mucho más sencillo, mucho más rápido. Es decir, que se va a iniciar el procedimiento de declaración de beneficiarios anexando el contrato para que sea la única prueba necesaria para que sean designados como beneficiarios. Algo parecido a lo que nuestros compañeros civilistas realizan cuando, no obstante que hay un testamento, llevan a cabo el juicio sucesorio ante un juez para que se declaren formalmente a los beneficiarios, perdón, a los herederos testamentarios. Esa es la interpretación que le da un servidor, es decir, y vamos a concluirlo de manera breve, que no obstante que el trabajador señale sus beneficiarios en el contrato, recomendamos llevar a cabo el procedimiento de declaración adjuntando ese contrato como única prueba. Tenemos también algo que ya ha sido pues, muy publicitado, que es el derecho que tienen ahora las trabajadoras del hogar de acceder a la seguridad social. Recordemos que había una prohibición, una limitación expresa, que no obstante que ya había sido declarada inconstitucional por nuestros tribunales constitucionales, pues ahora ya se reforma la ley para otorgarles o reconocerles ese derecho a la seguridad social. Pasemos ahora a repasar el procedimiento de conciliación prejudicial que está en el artículo 684-A y siguientes de nuestra nueva Ley Federal del Trabajo. ¿En qué consiste la conciliación prejudicial? Bueno, como mencionábamos, se va a llevar a cabo en los centros de conciliación, ya sea el federal o el estatal, según la rama de competencia de la empresa de la que se trate, del patrón del que se trate. ¿Cuál es el objetivo?
reducir la carga judicial en los tribunales, otorgar soluciones rápidas y eficientes a las partes y mejorar las relaciones obrero-patronales. Ojo, este procedimiento de conciliación es indispensable, es forzoso, es obligatorio antes, es decir, se tendrá que llevar a cabo antes de poder iniciar un juicio. Hay unas opiniones muy interesantes respecto a que esto pudiera en algún momento dado resultar inconstitucional al condicionar, al limitar el acceso a la justicia. Sin embargo, pues como lo hemos visto en otras ramas del derecho que previamente habían implementado este tipo de procedimientos, pues esto no necesariamente resulta inconstitucional. Ahora, vale destacar que el artículo 685 ter de la ley contempla algunos casos de excepción. ¿Cuáles son? Los despidos por embarazo o discriminación, los procedimientos de declaración de beneficiarios, los juicios en los que se reclaman prestaciones de seguridad social y los procedimientos de derecho colectivo y de trabajo forzoso. En estos casos se podrá omitir el procedimiento de conciliación prejudicial e irse directamente al juicio ante el Tribunal Laboral. ¿Cómo se inicia este procedimiento de conciliación? Se podrá hacer por escrito o por comparecencia, así como también en las plataformas que en línea implementen estos centros de conciliación. La audiencia deberá de señalarse en 10 días o podrá señalarse entre los 5 días aquellos casos en los que los trabajadores soliciten llevar la notificación o la citación del patrón de manera personal. Existe una multa de 50 a 100 UMAS por incomparecencia al patrón, pero desde luego que esta multa solamente se podrá imponer en aquellos casos en que haya sido el centro de conciliación quien haya girado el citatorio y quien haya entregado el citatorio de manera personal. Desde luego, para evitar que en los casos en los que sea el trabajador quien lleve el citatorio personalmente al patrón, pues a lo mejor no lo entregue y ante la incomparecencia del patrón se le aplicará una multa. De manera que el procedimiento va a ser el siguiente. Cuando el trabajador solicite que la audiencia sea muy rápida dentro de los 5 días siguientes, se le entregará el citatorio similar a lo que hacen las procuradurías del trabajo hoy en día. El trabajador lo va a llevar al patrón. Si el patrón asiste a la audiencia, se desahogará de manera normal. Si no asiste, se va a diferir y será ahora el centro de conciliación quien se encargará de desarrollar la notificación o de entregar el citatorio al patrón para que ahora sí esté apercibido el patrón de que en caso de incomparecencia se le impondrá la multa de 50 a 100 UMAS. Ahora, si ante esa incomparecencia el trabajador así lo decide, se le podrá expedir la constancia para iniciar, es decir, la constancia de haber agotado el procedimiento de conciliación, con lo cual puede iniciar el procedimiento ante el tribunal, ahora sí propiamente el juicio. Los posibles resultados de este procedimiento es, desde luego, que si hay un acuerdo, pues se celebra un convenio y ese convenio va a tener la calidad de un título ejecutivo. Por lo tanto, podrán acudir al tribunal para que con la fuerza del Estado, con la fuerza que tiene el Poder Judicial, pueda de manera coercitiva ejecutar ese convenio. Y otro aspecto muy importante es que si el arreglo contempla pagos diferidos, forzosamente, y aquí es donde me pareció muy interesante una pequeña omisión, forzosamente tendrá que contemplarse una pena convencional de un salario diario, por lo menos un salario diario del trabajador, no un salario mínimo, un salario diario del trabajador. ¿Y cuál es la omisión que a mí me pareció importante aquí? Que lamentablemente no se establece un límite para el pago de esa pena convencional. Recordemos que existe desde la reforma del 2012 un límite de salarios caídos a un año. Bueno, en ese supuesto, si el patrón celebra un convenio para el pago del acuerdo que llegaron entre él y el trabajador en pagos diferidos y se imposibilita su situación económica para realizar ese pago, la pena convencional, que será de un salario diario, no tendrá límite. Puede caber la interpretación extensiva y que de manera analógica le pongan el límite de los 12 meses de salario que contempla para el caso de los salarios caídos, pero de manera expresa no existe. Y bueno, ya se los dejo ahí a la habilidad de los abogados que si se ven en este supuesto lo argumenten y veamos cuál va a ser finalmente el criterio de la autoridad. Yo considero que se trata de un supuesto distinto, es una pena convencional en la que las partes llegaron en el convenio celebrado y por lo tanto no va a tener un límite en caso de incumplimiento. Evítenselo, paguen y se acabó el problema. Notas.
En el procedimiento de conciliación prejudicial se deberá de acreditar la personalidad, ya no va a bastar con llegar al citatorio y decir que somos representantes del patrón, sino tendremos que acreditarlo en términos del artículo 692. Otra de las novedades es que a esta audiencia de conciliación se podrá acudir asistido por abogado o por persona de confianza, tanto del patrón como del trabajador. Esto, pues veremos si finalmente se convierte en algo que sume y que haga más fácil las conciliaciones, o por el contrario, las complique. Esperemos que no, abogados, por favor, no compliquemos las conciliaciones, tratemos de llegar a arreglos. Ahora, en caso de que se presenten argumentos o se exhiban documentos o algo dentro del procedimiento de conciliación, esto no podrá ser utilizado en juicio, es decir, estarán imposibilitados los conciliadores para acudir como testigos dentro de los juicios, aun cuando hayan terminado o hayan dejado de pertenecer a los centros de conciliación. No van a poderse utilizar los argumentos de lo que se haya discutido dentro del procedimiento de conciliación, ahora, posteriormente, cuando haya un juicio. Y en caso de en la imposibilidad de notificar al citado, es decir, si tanto el tanto el trabajador como el propio centro de conciliación hizo el esfuerzo por citar al patrón sin éxito porque no fue posible localizarlo, entonces se va a expedir la constancia de haber agotado el procedimiento de conciliación y podrá el trabajador directamente irse a juicio. Respecto al procedimiento ordinario, pues hay desde luego muchísimos cambios, vamos a mencionarlos de manera breve. La intención de estos cursos es que tengan una duración de 1 hora, nada más para que sepan, cada uno de los módulos va a tener una duración, esperemos, de 1 hora, incluyendo preguntas y respuestas, así que nos queda poco tiempo, voy a ir un poco más rápido, recordando que esto lo vamos a abordar en el módulo correspondiente. Las audiencias van a ser totalmente orales. Todo va a ser dictado, mejor dicho, va a ser manifestado de manera oral y no va a ser transcrito. Ya no va a haber una secretaria mecanógrafo redactando todo lo que digan las partes, sino que va a ser videograbado. Por lo tanto, ya no va a ser posible presentar los pliegos de posiciones ni los interrogatorios. Todo va a ser dictado, todo va a ser manifestado de manera oral por las partes. Otra de las novedades es que tanto las partes como los testigos, los peritos y demás personas que intervengan en una audiencia, sin necesidad de tener que esperar a que ésta termine, en cuanto terminen su intervención, podrán ausentarse, podrán retirarse, siempre previa autorización del secretario del juez que esté dirigiendo la audiencia. Y como les mencionaba, todo se va a registrar de manera electrónica y se podrá solicitar copia de esas videograbaciones. Las notificaciones tienen muchas novedades también. Ya no va a haber citatorios si llega el actuario y da fe que el domicilio en el que se encuentra corresponde al patrón que pretende notificar, aun cuando no se encuentre el representante legal, pues la notificación se llevará a cabo con cualquier persona que se encuentre en ese domicilio para acompañar o para darle mayor elementos a la fe del notario, perdón, del actuario, podrá tomar fotos o auxiliarse de medios electrónicos. Y bueno, también otra novedad importante es la creación de los buzones electrónicos, los cuales son opcionales. Lo explico. Las notificaciones electrónicas que se hagan a las partes serán solamente cuando las partes decidan, manifiesten de manera expresa que se realice de tal forma. Es decir, el funcionamiento será el siguiente. Tanto en la etapa de conciliación prejudicial como en la etapa de juicio, ambos organismos, es decir, el tribunal y los centros de conciliación, van a tener plataformas para la realización de para la realización de notificaciones electrónicas. De manera que cuando comparecen las partes, se les va a asignar ese buzón y tendrán que manifestar su voluntad de que las notificaciones posteriores, aún aquellas que resulten de carácter personal, se realice de manera electrónica. Solamente cuando se trate del emplazamiento a juicio y de la primera notificación en la audiencia de conciliación prejudicial, forzosamente tendrá que ser personal. Posteriormente, si las partes deciden que sean electrónicas las notificaciones, pues serán de tal forma, pero no es obligatorio. Lo repito, solamente es opcional. Cuando las partes decidan que sí se realicen de manera electrónica, el funcionamiento será el siguiente. Estarán obligadas las partes a revisarlo diariamente a su buzón, ya que la notificación que llegue en el transcurso del día tendrá un periodo de 2 días para acceder y descargar la notificación.
Cuando se accesa y se descarga la notificación, inmediatamente surte sus efectos e iniciarán a correr los términos correspondientes. En cambio, si dentro de los 2 días posteriores a que llegó esa notificación al buzón no ha sido descargada, con independencia que no haya sido descargada después de los 2 días, surtirá sus efectos e iniciarán a correr los términos correspondientes. ¿Cuáles son las excepciones? Como mencionaba, pues el caso del emplazamiento y el inicio de la conciliación prejudicial, donde siempre será de manera personal. Otra novedad es que de manera paralela e independiente a este buzón electrónico, hay un buzón opcional para patrones, y esto me pareció muy interesante. Yo a todos mis clientes les voy a recomendar que se afilien a este buzón opcional. ¿Por qué? Porque este buzón opcional servirá para que en los supuestos en los que en la conciliación prejudicial o en un juicio no haya sido posible notificar al patrón, entonces recibirán una notificación en este buzón opcional. Ojo, esta notificación en el buzón opcional no surtirá los efectos de un emplazamiento, sino únicamente le va a advertir al patrón que existe un procedimiento en su contra en donde no ha sido posible notificarlo. Por lo tanto, aquí no hay ningún inconveniente con registrarse. Insisto, yo recomiendo ampliamente a todos los patrones que se registren en este buzón opcional, que claro, cabe destacar que todavía no está disponible para su uso. Por último, los exhortos por fin van a hacerse de manera electrónica, ya no van a ser necesarias las valijas y todo eso que retrasaba tantísimo los juicios. Ahora los tribunales laborales tendrán una interconexión electrónica para hacerse llegar los exhortos de tal forma que sea inmediata el conocimiento del requerimiento de notificar en otra ciudad. En materia de pruebas existen algunas reformas muy interesantes, desde luego. Por ejemplo, en el caso de ratificantes y absolventes o personas que van a intervenir en una audiencia y que no puedan asistir por razón de enfermedad, el juez en el momento de la audiencia de juicio podrá ordenar en ese momento que se trasladen al domicilio que haya manifestado la parte que se dice enferma para deshogar en ese domicilio la prueba. Esto, pues, a mí me parece desde luego muy delicado porque dará pie a que a lo mejor una persona en estado de salud delicada tenga que estar deshogando una prueba en un hospital o en su propia casa, pero bueno, así lo dispone la reforma. Por otro lado, las pruebas foráneas, aquellas que deberán deshogarse por exhorto, se podrán hacer por medio de videoconferencias. Por fin nos contempla la ley, desde luego que las partes tendrán que comparecer a los tribunales y serán los tribunales quienes se van a interconectar mediante videoconferencia para el desahogo de la prueba. Esto siempre y cuando pues se encuentren en condiciones los tribunales y cuenten desde luego con la tecnología para realizarlo. En materia de la prueba confesional, tenemos que las posiciones, las preguntas que se realicen, se van a formular de manera oral, no van a ser mediante pliegos, y se limita el número de absolventes. Esto para evitar ese cúmulo de absolventes para la prueba confesional sobre hechos propios, nos establece el artículo 187 los casos en los que el propio juez podrá limitar el número de absolventes, que más adelante veremos con mayor detenimiento. En la prueba testimonial ocurre algo que me parece muy novedoso. De nueva cuenta se limita a 3 testigos y las preguntas podrán ser objetadas por la contraparte. De manera que durante el desahogo de la prueba testimonial podrá la contraparte hacer una objeción, su señoría. Imagínense ustedes que el abogado oferente de la prueba va a realizar la pregunta y previo a la calificación de la autoridad podrá levantar la mano su contraparte y hacer una objeción respecto a la manera en que considera que debe ser calificada esa pregunta, es decir, buscando desde luego su desechamiento por no estar relacionada con la litis, por estar formulada de una manera insidiosa, etcétera, etcétera. Esto desde luego es una novedad muy importante. Por otro lado, durante el desahogo de la prueba testimonial se podrá poner a la vista del testigo ciertos documentos que forzosamente deberán de estar incluidos en autos. No se podrá traer documentos que no estén dentro de autos, y esto con el objetivo de que el testigo pues refresque su memoria y desde luego tratar de buscar un resultado o una declaración relacionada con el documento. En materia de la prueba pericial, va a ser ahora el tribunal quien va a designar el perito. Ya no van a ser las partes quienes van a designar esos peritos que después, casualmente, sus
determinaciones suelen ser encontradas y exigen el tercer peritaje, el tercero en discordia. Ahora nos ahorramos todo eso, solamente es el tribunal quien va a asignar el perito, y desde luego que en el desahogo de la prueba las partes podrán acompañarse a su vez de sus asesores para formular todas aquellas observaciones o señalar las deficiencias o inconsistencias que puedan tener los dictámenes que exhiban los peritos. La prueba de inspección deberá deshogarse forzosamente en el tribunal, ya no se pueden señalarse para deshogarse dentro de los domicilios de la fuente de trabajo. Ahora, hablando sobre la etapa escrita de este procedimiento, tenemos que se deberá de presentar la demanda acompañando las pruebas. Eso también es una novedad. Ahora es demanda y pruebas. Se le correrá traslado al patrón y tendrá 15 días para dar contestación acompañando a su vez sus pruebas. Después la parte actora tendrá 8 días para su réplica y objeción, y después la parte demandada tendrá 5 días para su contrarréplica. La demanda, no obstante, que vamos a ver los detalles más adelante, pues en el artículo 872 encontraremos cuáles son los requisitos que deberá de tener la estructura de la demanda, que anteriormente no la tenía nuestra Ley Federal del Trabajo, entre la que podemos destacar principalmente la obligación de acompañar la constancia de conciliación prejudicial de haber agotado ese procedimiento o la justificación de por qué nos encontramos en uno de los casos de excepción. La contestación también tiene sus requisitos que de manera muy puntual nos contempla la ley, y que vamos a ver más adelante. Las réplicas y los llamamientos a juicios deberán de justificarse en términos del artículo 690. No va a poderse hacer un llamamiento a juicio a todas las dependencias y a todas aquellas personas morales que se le ocurría a las partes como ocurre el día de hoy, sino que tendrá que justificarse. Y pues bueno, tendrá 10 días el tercero para presentarse al procedimiento y manifestar lo que a su derecho convenga. Insisto, aquí ya voy un poco acelerado porque se nos está acabando el tiempo y quiero respetar los tiempos que habíamos previstos, porque de todos modos lo vamos a ver en el módulo correspondiente. La audiencia preliminar tiene por objetivo resolver las excepciones dilatorias e incidentes, y la parte más importante por lo que considero que las partes deben de asistir a la audiencia preliminar es porque será en la audiencia preliminar en donde tendrán la oportunidad de presentar sus recursos de reconsideración, y será en esa misma audiencia en la que en las que se deberán de resolver estos recursos de reconsideración. Esta audiencia tiene el objetivo de delimitar la litis, calificar las pruebas y citar a la audiencia de juicio, la cual se deberá de deshogar dentro de los 20 días siguientes a la audiencia preliminar. En la audiencia de juicio, el principal objetivo es deshogar las pruebas. En el Inter se desahogarán aquellas pruebas que requerirían alguna diligencia especial, por ejemplo, los informes o solicitud de documentos que tiene que hacer la autoridad, va a ocurrir en este periodo de 20 días. De manera que en la audiencia de juicio, la intención del legislador es, o lo que dispone la ley es, que se desahoguen las pruebas y se dicte la sentencia en esa misma audiencia. Se van a desahogar todas las pruebas, salvo aquellas que por algún motivo justificado no se puedan diferir en ese momento, y salvo en caso muy excepcional, se diferirá esta audiencia. Una vez que se hayan desahogado todas las pruebas, se les dará un periodo a las partes para que hagan alegatos breves, y será el juez quien en ese mismo momento dicte la sentencia, salvo los casos de litis muy extensa o muchas pruebas, en cuyo caso se dictará dentro de los 5 días siguientes. Aquí tenemos un diagrama de lo que será el desahogo del juicio desde su etapa escrita hasta su etapa final, que es la sentencia, que vale la pena destacar que no admite un recurso, no va a haber una apelación. El único recurso que existe dentro del procedimiento es el de reconsideración, que se va a resolver en la etapa de la audiencia preliminar. Y bueno, la sentencia va a ser definitiva, solamente podrá combatirse su constitucionalidad o su convencionalidad mediante los amparos que en su caso se presenten. Y bueno, básicamente esto es la introducción de lo que estaremos viendo en este diplomado de actualización.